Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional. Jamendo.com. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva bola provisional. Hoy con muchas noticias, con muchos argumentos de los que hablar y de los que debatir. Hoy va a ser un programa absolutamente periodístico. Vamos a estar 4 periodistas hablando, analizando y tratando de desmenuzar hasta donde podamos el calendario. Por fin, señores, por fin el calendario del circuito europeo ha costado, y es lógico, la verdad es que no es nada fácil cuadrar las piezas para el circuito europeo, pero ayer, el jueves de esta semana, jueves 29, 29 de mayo, ¿no? 28 de mayo, no estoy muy seguro ahora mismo de la fecha, ahora me corregirán mis compañeros. Anunciaba ya el European Tour por fin el inicio del calendario y algunos torneos, que ahora vamos a ir hablando de ello con nuestros colaboradores habituales. David Durán, muy buenas, David, ¿qué tal? Muy buenas. Pues sí, efectivamente, nuevo calendario o calendario remozado, para ser más exactos, pero todavía también con algunas incógnitas, huecos y parches que deben todavía ser puestos y que iremos desgranando también ahora en este Potatakas, ¿no? muchas incógnitas, y casi más incógnitas que certezas, habría que decir. Exacto, pero sí es muy interesante, ¿no? Ver cómo han lanzado de momento, pues... La vuelta, el retorno a la actividad. Exacto, sí, por lo menos se ve luz al final del túnel para los golfistas, sobre todo el circuito europeo, y para los aficionados. Seguimos presentando a nuestros contertulios de hoy. Óscar Díaz, ¿qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Pues no te voy a corregir la fecha porque la has acertado, era jueves día 28 de mayo, pero sí te voy a corregir una cosa. Cuente. Que yo no soy periodista, has dicho 4 periodistas. Bueno, sí, lo eres. Yo no lo soy. Eres periodista de adopción, Óscar. Mascota, ¿no? No, es como el que nace en un sitio y después es de donde quiere. Pues tú eres de donde quieres, y en este caso, pues si quieres ser periodista también lo eres. Uy, de eso de nacer donde quieres sabe mucho el cuarto, ¿no? En Liza. Exactamente, José Manuel Cortizas. Corti, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El correo. Saludos cordiales. ¿Cómo va eso? Pues bien, evidentemente, Óscar puede ser lo que quiera, porque tiene una ascendencia tremenda sobre muchos periodistas en el European Tour, con lo cual, fíjate, ya te digo. Todo lo contrario, te podremos ya hacer una especie de decanato a tu favor, en ese aspecto. Y sobre todo, que yo, como siempre, en estas cosas del corporativismo nunca he creído, sinceramente, ni en la titulitis. Yo cuento con las personas que saben de un oficio y que lo manejan bien, y sobre todo que tienen rigor y calidad. Y evidentemente... Bueno, luego te secas, Óscar. No, te voy a preguntar que quién era esa persona que tiene rigor y calidad. Efectivamente, ¿no? Es así. No, hombre, para empezar, Óscar ya ha tenido el arrojo suficiente para montar en su día un medio de comunicación. O sea que ya solo por eso es mucho más periodista que otros muchos, que andamos por ahí dando tumbos. Así que, bueno, vamos a lo que vamos, ¿no? Vamos al análisis de lo que se explicó ayer por parte de Keith Pelley en una rueda de prensa telemática con periodistas de toda Europa. Y corrígeme, Óscar, ¿había también de Estados Unidos algún periodista o no? En general eran creo que sí. Yo vi, por ejemplo, tengo que hacer memoria, pero vamos, estaban representados tanto medios locales como algún estadounidense, y también las grandes agencias. O sea, estaba gente de Associated Press, por ejemplo, Doug Ferguson. O sea, que había una representación muy amplia. Casi todos medios anglosajones, pero también vi algún asiático, algún español y algún estadounidense, efectivamente. Oye, Óscar, supongo que no, pero en algún momento en la rueda de prensa ¿hubo alguna referencia a si los medios van a poder seguir in situ los torneos? Que entiendo que ahora mismo no. En principio pero no, exacto. No sé si hubo alguna pregunta al respecto o algo así. Sí. ¿No? Hubo un medio que preguntó exactamente eso. Y en principio, aunque no sé si me estoy saltando un poquito la jerarquía de los temas que íbamos a tratar, pues ya se indicó que aproximadamente en cada torneo estaba previsto que hubiera unas 500 personas. En esas 500 personas, sumando jugadores, caddies,
personal esencial, personal del circuito y luego, pues, sobre todo cobertura televisiva. Y no está previsto que haya cobertura in situ de la prensa. No está previsto. Más allá del equipo de prensa básico del circuito europeo que se encargaría de hacer las entrevistas y luego ya de remitir tanto una especie de, bueno, esos artículos tipo que nos hacen llegar en cada una de las jornadas como las transcripciones de las principales entrevistas y las declaraciones de los jugadores. En principio no está previsto que en la primera tanda de torneos, esta tanda de torneos que se celebrará en las islas, asista in situ prensa, a menos que la situación cambie notablemente, porque eso sí que hicieron mucho hincapié en que lo básico era que estaban perfectamente coordinados con el gobierno de Gran Bretaña y seguían sus directrices en todo momento. En principio se han puesto la tirita y han dicho que no va a haber prensa in situ. Exacto, lo que se está dando son los mínimos, ¿no? Eso es lo que se ha hecho público y a partir de ahí pues ya iremos viendo. Vale. Sí, en todo caso, yo me imagino que para esta primera tanda de torneos, si acaso dejan entrar algún medio, si esto mejora, serán medios británicos, serán medios de allí, es lo que yo me temo, ¿no? Creo que en este aspecto... Oye, te ha faltado decir, si acaso dejan entrar algún medio, no será Tengolf. Bueno, a mí, yo mucho me temo que no será así, ojalá, porque desde luego si abrieran las puertas nosotros íbamos a estar allí, o sea que eso no hay ninguna duda, pero me da a mí la sensación de que en esto son mucho más británicos que americanos, ¿no? Que el PGA Tour, por ejemplo, tiene muy claro que sí va a dejar una parte muy limitada, sí, pero va a dejar entrar a unos 40 periodistas, ¿no? Que no está nada mal. Efectivamente, la primera atacada de 4 torneos, pero igual funciona eso también como cabeza atractora, para que luego vean en el European Tour si todo ha ido más o menos normal y todo más o menos bien, que puedan abrir esa manga, ¿no? Porque a fin de cuentas lo que les interesa, por supuesto, es amplificar la señal del golf, sobre todo en un año tan complicado como este, ¿no? Y nada mejor que hacerlo que poder tener algunos medios especializados o prensa en general y emisoras de radio, pues in situ allí en los campos. Ojalá. De todas maneras, lo que es importante es recordar, aunque supongo que ya más o menos la gente lo habrá leído y se habrá situado, es eso, ¿no? Esa primera atacada. Sí. Que no sé si lo has dicho ya. Alejandro, no, todavía no. Iba a empezar ahora. Esa primera, sí. Si quieres, vamos primero con esa primera gran tacada, ¿no? Claro. De 6 torneos, 6 semanas consecutivas en el Reino Unido, ¿no? Exactamente. Saco, ¿no? Sí, eso es lo primero, ¿no? Así va a empezar, digamos, el circuito europeo, así se va a reanudar, como decía David antes. Empieza el 22 de julio, es decir, para que la gente se sitúe, es un poquito más de un mes más tarde, no se puede estar peor dicho eso, pero bueno, un mes más tarde que el PGA Tour, más o menos, que empieza el 11 de junio. Bueno, pues el circuito europeo es el 22 de julio con el British Masters. ¿Cuál es el cambio respecto a toda la información que estábamos dando últimamente? Que es una semana antes de lo que estaba fechado el British Masters. Era el 30 de julio, bueno, pues se adelanta una semana, empieza el 22 de julio, esa semana que se gana. Y ahora, entre julio, que quedaría una semana más, la siguiente, del 30 de julio al 2 de agosto, y todo el mes de agosto, van a ser torneos en el Reino Unido, concretamente 4 en Inglaterra y 2 en Gales, concretamente 2 en Celtic Manor, 2 semanas seguidas en Celtic Manor. Muy rápido, el primer torneo, British Masters, del 22 al 25 de julio en Newcastle, en Close House, es el torneo en donde Lee Westwood es anfitrión. Segundo, el English Open, que se jugará en Birmingham, en Inglaterra. Tercero, del 6 al 9 de agosto, English Championship, que se va a jugar en Hertfordshire, en Inglaterra también. Del 13 al 16 de agosto ya nos vamos a Gales. Se disputa el Celtic Classic en Newport, en Celtic Manor. La semana siguiente seguimos en Celtic Manor y le han puesto el nombre de Wales Open de Gales. Y la última, se cierra esta gira, este UK Swing, que es como le llaman, o gira por el Reino Unido, del 27 al 30 de agosto, el UK Championship en Belfry, un escenario sin ninguna duda mítico, ¿no? Para el golf mundial. Lo primero que hay que decir es que no se han roto la cabeza con los nombres de los torneos. No. De hecho, David, alguno a lo fácil, bueno, English Open. David, al hilo de eso, ayer hubo algún jugador español que me escribió y me dijo, tío, los nombres os los habéis inventado, ¿no? O sea, esto es de coña, ¿no? O sea, para que te hagas una idea si es verdad que suena un poco a chufla, ¿no? English Championship, English Open, UK Championship, Celtic Classic y Wales Open. Bueno, tampoco hacía falta, ¿no? Que sí, al pagar el circuito y no haber así grandes patrocinadores asociados, pues yo creo que han tirado por la calle en medio. Así que, bueno, tampoco hay que hacer muchas lecturas. Yo creo que no nos vamos a ofender, ¿no? Lo que nos toca a los que somos de otros países. Bueno, también hay que recordar que 2 de esos torneos que acaba de citar Alejandro coinciden en fechas con
con el Campeonato del Mundo, el FedEx Youth Invitational. Sí, exacto. Y concretamente el English Open coincide con este Campeonato del Mundo, y luego el English Championship coincide con el PGA. Exacto. Que son para disputarse en la misma semana, ¿no? Exacto. O sea que a bote pronto, en las 3 primeras semanas del circuito europeo, British Masters, English Open y English Championship, va a ser muy difícil que veamos a algún jugador de los importantes del ranking mundial. O sea, creo que no vamos a ver a ningún top 60, por ejemplo, del ranking mundial en estos torneos, salvo Lee Westwood, que Lee Westwood ya ha dicho que no va a jugar el PGA Championship porque va a jugar el British Masters. Recordemos que Lee Westwood en un momento dado podría jugar el British Masters y le daría tiempo a ir al PGA Championship, pero si se mantiene la cuarentena de 14 días que ahora mismo está impuesta en Estados Unidos para todos los que vienen de fuera, entonces ya no tendría tiempo de ir a Estados Unidos, hacer la cuarentena de 14 días y jugar el PGA Championship. Así que sacrificaría el Major por hacer de anfitrión en el British Masters. Sería el único nombre, yo creo, importante que vamos a poder ver en estos primeros torneos en el circuito europeo. Y este asunto de las cuarentenas es bastante importante porque Keith Perry recalcó desde el principio que todos estos planes pasan casi de manera ineludible porque se levante la cuarentena en Inglaterra. O sea, el circuito europeo no contempla que los jugadores tengan que acudir 15 días antes de que empiecen esta tanda de torneos, aunque luego ya posteriormente, como hemos visto, dado que los torneos están todos en un radio relativamente cercano, ya sí se pueden quedar todo el mes si pretenden o si tienen derechos para jugar todos esos torneos. Pero, en principio, el circuito europeo cuenta con que se levante esa cuarentena de 14 días en Inglaterra, que eso está por ver, porque la situación ahora pues no es fácil. Yo creo que cuentan demasiado con ello, ¿no? De entrada, las imágenes virales que vimos ayer de las playas en Reino Unido, pues nos hacen ser muy, no sé, ¿no? Pues precavidos a la hora de opinar de cómo puede desarrollarse todavía la pandemia por algunos lugares donde pues digamos que los confinamientos o las medidas preventivas no están funcionando como se esperaba, y eso está lógicamente fuera del alcance del European Tour y de cualquier ente, porque se refiere a la sociedad en sí, ¿no? Yo también creo... Sí, también habría que apuntar, Gorti, que de aquí, o sea, del día de hoy hasta que... 2 meses, que en 2 meses, y en 2 meses... Hemos visto que 2 meses de confinamiento dan para, no sé... para volverse loco, luego cuerdo, luego volverse loco, luego cuerdo otra vez, luego volverse loco, luego volverse cuerdo otra vez, luego volverse loco, volverse cuerdo de nuevo. Y nunca mejor dicho, ¿no? Y lo que me parece más triste de toda esta situación es que se van a ver, iba a decir 2 velocidades en absoluto, ¿no? Pero los continentes van a estar más distanciados que nunca. Eso está claro, ¿no? Por las razones obvias del calendario del PGA, como se ha mantenido, y desde que sale ahora esta primera atacada y lo que continuará después del European Tour, a los jugadores es a los primeros que les va a hacer poca gracia el estar cambiando de continente. Eso está claro. Algunos no van a ir ahora a esa primera atacada de los torneos americanos, entre ellos varios británicos, pero una vez que lo hagan, yo creo que sinceramente no vamos a ver mucho trasvase, y el que va a salir perdiendo va a ser el European Tour desde el punto de vista de lo que decías, Alejandro, ¿no? De que no va a ser pues muy habitual ver a números importantes del ranking mundial en esos torneos. Me da la sensación. Sí, hombre, es lo lógico por cómo está montado, ¿no? El calendario, porque como decía David, es que tenemos un grande ahí, del 6 al 9 de agosto está el PGA Championship en San Francisco, y evidentemente todos los grandes jugadores lo van a jugar, por no hablar, por supuesto, también del Campeonato del Mundo, ¿no? Del FedEx Youth, o sea que eso es obvio. Por cierto, que no lo hemos comentado, yo creo que es también interesante. La bolsa de premios, la del British Masters, ha menguado mucho, considerablemente. Yo creo que simbólicamente la han puesto un poquito por encima del €1.000.000, es concretamente una bolsa de 1.250.000 euros. Recordemos que este torneo tenía 3 millones de libras, puede ser, o 3 millones de dólares, ¿no? Era de... Sí, llegó a tener, sí. Llegó a tener, ¿verdad? Pues se queda en 1.250.000 euros, y el resto, los otros torneos que se han anunciado, los otros 5 torneos que se van a jugar allí, de 1 millón de euros. Es decir, lo mínimo que se despacha en el circuito europeo para poder organizar un torneo. Así que, evidentemente, son torneos menores, pero se trata de poner en marcha esto, ¿no? Y de que empiece a funcionar la máquina. Se trata básicamente de volver a tener imágenes de golf, ¿no? Porque eso es lo que anda en juego, ¿no? Realmente. Exacto. Esas son las prisas fundamentales, ¿no? Y es que si no se retransmiten una serie de, vamos a decir, de horas, ¿no? Por no decir torneos, pues va a haber que empezar a ir devolviendo o a no cobrar un dinero que es básico, ¿no? Para la subsistencia. Exactamente, para la subsistencia del European Tour, ¿no? Entonces,
A mí me da mucha curiosidad ver realmente qué field, o sea, qué nómina de jugadores vamos a tener en estos torneos. Alguien ha apuntado, creo que ha sido tú, Alejandro, que evidentemente toda esa primera parte pues va a estar muy condicionada, ¿no? Por el Campeonato del Mundo y por el Major que hay, sí, que efectivamente hará que no estén en estas primeras citas pues los grandes primeros espadas. Sin embargo, y no es por echarle un capoto al European Tour, creo que va a haber participación más que decentes, porque al final hay muchos jugadores, no solo de top 50 vive el hombre, quiero decir, ¿no? Hay muchos grandes nombres y muy buenos jugadores. Se nos ocurren, pues, por ejemplo, varios españoles, ¿no? Que van a darle mucha... Bueno, que le dan jugo, ¿no? A estos torneos, aunque evidentemente... Y luego, lo que decía es que tengo curiosidad por ver qué field va a haber en los 3 siguientes, ¿no? O sea, cuando ya termine ese Campeonato del Mundo y tal, vamos a ver qué respuesta hay de esos primeros espadas, aunque yo estoy un poco con Corti, ¿no? A mí me da la sensación de que, pues a ver, pues por ejemplo, que no vamos a ver a Justin Rose jugando esos 2 torneos en Gales, ¿no? Por decir un nombre así como te pronto. Sí, se hace extraño, ¿no? Ahora mismo pensar en que los jugadores vayan a viajar mucho o se vayan a mover mucho, como decía Corti, por la situación en la que estamos. Pero también tenéis razón en una cosa, que no debemos perder la perspectiva, y es que queda mucho tiempo para eso, ¿eh? Y vamos a ver cómo van evolucionando queda mucho tiempo. Y luego otro asunto, y es que llevan mucho tiempo sin competir, y a lo mejor hay algún jugador que decide echarse al monte, ¿no? Es decir, venga, yo tengo ganas de competir, quiero estar ahí, ¿no? Y otra cosa. Eso también puede ocurrir en algunos casos, ¿no? Yo soy moderadamente pesimista al respecto, por eso, por el calendario americano, en el sentido, ¿no? De que no deja de haber 3 grandes y una Ryder Cup, suponiendo que se juegue todo, por supuesto, con lo cual yo creo que los grandes jugadores, desde el punto de vista de ranking mundial, lo que van a pensar claramente, los europeos incluidos, porque son de los que estamos hablando sobre todo, es en su mejor preparación para esos grandes y para esa Ryder Cup. Y si ello implica en un momento dado tener que andar cruzando el Atlántico, pues me da la sensación de que no les va a apetecer mucho, no va a entrar mucho en sus planes. Sí, aquí estoy con Corti por completo. Yo creo que no sé, no quiero utilizar unos términos que puedan parecer agresivos o despectivos, pero creo que sí va a haber diferencia entre el top 50 del mundo, top 75 del mundo y de ahí para abajo. Supongo que habrá gente que se plantee que aunque parezca un poco extraño, ¿no?, para un profesional de golf, que dado que tienen el puesto asegurado para el año que viene y dado que no se juegan gran cosa, solo ganar ritmo competitivo, pues ¿para qué hacer grandes esfuerzos, sobre todo si tu salud está en juego? Y dinero. Y el dinero sigue estando en Estados Unidos. Te quiero decir en un momento dado. El de Estados Unidos sí. El de Estados Unidos... por eso digo, a la hora de no cambiarlo, porque también, lógicamente, para hacer caja va a ser, entre comillas, más fácil hacer caja en Estados Unidos que en el circuito europeo por las cifras que acabáis de dar, ¿no? Sin duda. Ahora plantearte... También hay, no estoy hablando de top 40 del mundo, pero que también hay grandes jugadores que no tienen tarjeta del circuito americano, por ejemplo, ¿eh? Sí, sin duda. Pero es que yo estoy apuntando ya, no estoy hablando de Tiger, de Jon Ram y de... En la Europa League hay grandísimos equipos, ¿no? Por eso te digo. La Champions está por encima, ¿no? Sí. No, que a donde yo iba, que creo que no lo he explicado bien, es que normalmente, y además se dan mucho en el mes de agosto, a estos torneos del circuito europeo de 1 millón, ¿vale? No van ni Blas, ni uno de ellos. Y sin embargo, pues sí vamos a llamar a los Eddie Pepperells, ¿no? Vamos a tener Martin Kaymer. Unos Eddie Pepperells en este tipo de torneos que en ningún caso los hubiésemos tenido nunca. Es un poco Sí, está claro, y además va a ser así, o sea, vamos a tener a todos los buenos del circuito europeo, que normalmente no tendríamos en esta serie de torneos y que no está nada mal. Y ojo con el tema Ryder, que la Ryder de momento sigue en pie. Y también huele a chamusquina, ¿no? Huele a chamusquina. Ayer Peley, una de las primeras cosas que dijo era que no iba a responder preguntas sobre la Ryder. Entonces, supongo que se veía venir, ¿no?, que iba a haber una andanada importante de
preguntas de todo tipo acerca de la clasificación para la Ryder, la propia Ryder, si se va a jugar a puerta cerrada o no se va a jugar a puerta cerrada, y prefirió zanjar el tema desde el principio y decir que ese tema, que es muy importante, que es uno de los asuntos básicos de lo que queda de temporada, se abordaría en su momento y más adelante. A mí me llama la atención. No sé, a mí me huele regular, sinceramente. A mí me llama la atención la falta de información. No lo entiendo muy bien, o la falta de decisión. No sé realmente a lo que se está esperando, porque no sé. Bueno, ¿Recordáis hace 2 meses lo que ocurrió con los Juegos Olímpicos? Que parece que fue hace 2 años, ¿verdad? Con los Juegos Olímpicos es verdad. de Tokio, pues estábamos diciendo las mismas cosas. ¿Pero a qué esperan? Si esto tienen que suspenderlo ya, si es que esto no hay tutía. Es verdad que ahora mismo la situación es otra, ¿no? Quizás está más complicada, ¿no? Porque estamos un poco en manos de... No, pero claro. Pero realmente a mí me huele a chamusquina. O sea, el hecho de que ya nos... estando en junio, entrando en junio, como quien dice, que no se sepa exactamente la Ryder. Y luego me baso también mucho en las declaraciones de los jugadores. Es que nadie termina de ver la Ryder sin público. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Esperar a ver si hay garantías de tenerla con público? ¿No? Pues yo creo que están en esas, realmente. Yo creo que aquí lo que está ocurriendo es que en Estados Unidos se va a apurar hasta el final, como quien para dice, que sea con público, sí. Para que sea con público, y que sin público no se va a jugar. Eso es lo que yo entiendo ahora mismo. Yo entiendo también que se van a apurar los plazos al límite de ver si realmente se puede cumplir lo que algunas voces del golf americano dicen, que es que después de esta primera tacada de 4 torneos se va a volver a jugar con público progresivamente. Pero claro, esto es lo que comentabas muy bien antes, David. O sea, puedes pensar ahora que bien, luego que mal, luego que regular, ahora bien, mal, regular. Hay 4 torneos que están ya tipificados sin público. El quinto o el sexto iba a ser el John Deere, y supuestamente iba a ser con público, y ayer fue cancelado. Sí, precisamente por eso. Te quedas también así y dices, joder, ¿a qué me atengo? Pero se están vendiendo entradas. Entras en la página web del PGA Tour y para los sucesivos torneos de julio se están vendiendo entradas. La semana pasada hicimos un intento de comprar entradas para la Ryder Cup y había una opción que te daba la posibilidad de comprar entradas. Unos abonos carísimos que había y tal igual. Te quiero decir que con eso me da la sensación de que van a apurar al máximo, como evidentemente la competición sí que está preparada, organizada y logísticamente lo tendrán todo atado. Eso está claro, porque saben hacer las cosas francamente bien y llevan 2 años trabajando para ello como mínimo desde que acabó la última que pudimos vivir y disfrutar y gozar en París. Pues me da la sensación que hasta casi, y si me apuras, finales de julio, veremos si se vuelve a jugar con público en Estados Unidos, veremos si da algún tipo de problema jugar con público y tomarán esa decisión, o si por contra no se juega con público y lo suspende directamente. A ver, yo por lo que he hablado con unos y otros, pero sin ser en ningún caso informaciones rigurosas, ¿vale? Por lo que hablo con unos y otros, a mí la espina que me da es la siguiente. Hubo un momento en el que la Ryder se iba a jugar sí o sí. Sin público, con público, como fuera, ¿vale? Creo que esa etapa ya se ha superado y no se va a jugar la Ryder si es sin público. Eso es lo que yo creo, ¿vale? Y ahora se está por ver, por apurar esos plazos, fundamentalmente desde la PGA americana, de que vamos a ver, tenemos margen y creemos que se podrá jugar con público. Hay un problema y es la clasificación de los equipos, de los jugadores, ¿no? Sobre todo, que es un problemón. O sea, antes o después tendrás que decir que sí, que oiga, que va a haber Ryder, para que pues en uno y otro bando establezcan pues el nuevo modo de clasificarse o qué demonios se va a hacer. O sea, si realmente va a tener más invitaciones el capitán o no. Y eso sí que urge, de alguna manera. Quizá no a día de hoy, pero no mucho, se puede tardar mucho más, ¿no? Porque entonces ya empezamos a entrar en el territorio de la chapuza, ¿no? ¿Qué equipos van a salir, etcétera? Con ese parámetro, David, fíjate qué importante puede llegar a ser en un momento dado esta reanudación del European Tour con esos 6 torneos en Reino Unido. Claro, exactamente. A nivel de puntuación por de ejemplo, clasificación para la Ryder, ¿eh? ¿Cómo claro, puede ser la película? Sí, es a donde quería llegar también, y es que me da mucha curiosidad ver qué feel va a haber en esos torneos, porque es otro componente que le echa pimienta al asunto, ¿no? O sea, puede haber jugadores por ahí sueltos que digan, no, a ver, es que me quiero meter en la Ryder, ¿no? Y que fuercen un poquito más la máquina o que decidan viajar en un momento dado. Vaya usted a saber. Víctor Pérez va a estar en los 6, ¿no? Pero por descontado. Víctor Pérez. Bueno, no porque jugará el PGA. No es mal nombre.
Sí, no, sí. Y ahora mismo está metido en el equipo. De todas maneras, hay un elemento que es fundamental y que tienen que decidir ya. Es otra cosa que también se tocó ayer en la rueda de prensa, que es la influencia del ranking mundial. Porque el ranking mundial ahora mismo va a ser asimétrico. Se van a jugar torneos del PGA Tour, si todo va bien, pese a la cancelación del John Deere, pues casi un mes antes de que empiece a rodar el circuito europeo. Y cabe suponer que la fuerza del plantel, que es ese baremo que se utiliza para otorgar puntos del ranking mundial, va a ser muy superior en los torneos del PGA Tour que en los torneos del circuito europeo, con lo cual va a haber un desequilibrio patente a favor de los empezaría, jugadores. Óscar? ¿Y cuándo Pues, empezaría el ranking mundial a reanudarse? Claro, Ahora mismo está han dicho que ¿empezaría con la PGA cuando está todavía el European Tour parado durante un mes? No, el Keith Pelley ayer anunció que se va a definir ese aspecto, que es polémico incluso porque influye en muchas cosas, influye en el acceso a majors, influye en la Ryder, influye hasta en contratos de sponsorización de algunos jugadores. Exacto, eso es. Pues, y ya cuando empiezas a tocarle el dinero a la gente, cuidadín. Bueno, pues Keith Pelley anunció ayer que en 7 días íbamos a tener noticias, así que nos tienen que contar cómo se queda el ranking mundial y eso, qué peso va a tener en el acceso a las Raiders, si finalmente se juega, o en el acceso a próximos torneos, o cómo se apaña. Yo a esto le veo una solución complicada, ¿eh? Supongo que habrá matemáticos trabajando, igual han rescatado a aquel que hace las cuentas para la FedEx Cup, que le al de Stanford, ¿no? Al mítico de Stanford, ¿no? Bueno, de momento, lo que sí hay es una cosa que no cambia, ¿no, Óscar? Y es que se mantienen las plazas reservadas por clasificación de European Tour. En ese aspecto, digamos, sí, que los jugadores europeos están entre comillas protegidos, ¿no? Mira, sí, a mí esto me huele a una decisión salomónica final, ¿vale? Por parte del ranking mundial, en el sentido de empezar cuando empiece la acción, pero buscarán una manera, alguna fórmula matemática, como dice Óscar, de atenuar, ¿no? O de sumar menos puntos, de dividir, ¿no? Que Harrington elija a todos, ¿no? No, si no me refiero a la Ryder Cup. Me refiero al ranking mundial, ¿no? Que yo creo que al final tampoco es justo, ¿no? Que empiecen gente a jugar. Vamos, no me parece del todo justo, ¿no? Que no les cuente para el ranking mundial según qué torneos que van a ser espectaculares, ¿no? Yo creo que algo, yo estoy de acuerdo con David, yo creo que algo va a contar. Yo creo que al final se establecerá una regla matemática, un divisor, ¿no? Algún tipo de divisor. Se darán menos puntos, se reducirán los puntos. Efectivamente, es como hay que decirlo, Alejandro, se darán menos puntos y punto. Claro, será punto. Seguramente será, no sé, se quitará un tercio, serán 3/3 de los puntos o algo así. Sí. Esa es Lo que parece más lógico, sí, lo que tú comentabas es lo que a mí, desde mi punto de vista, me parece también más lógico, porque es injusto que el PGA Tour, que es el mejor circuito del mundo, no estamos hablando de que se ha puesto en marcha el circuito de China, o sea, estamos hablando de que se ha puesto el mejor circuito del mundo con los mejores jugadores del mundo. Parece un poco extraño también que si vaya a ganar el primer torneo en el Colonial John Ram, pues no le sume para el ranking mundial, ¿no? La verdad es que es un poco también ciertamente un poco extraño, ¿no? Sí, yo creo que se encontrará esa fórmula, ¿no? Donde se les reste algo, pero siga sumando, ¿no? Sí, lo tendría más complicado para poder ser número 1 del mundo, que sería una posibilidad que pudiera darse si ganara el Colonia. Sí, sería más difícil porque... Exacto, habría otras cuentas. Exacto. Habría que echar otras cuentas. Claro. Sí, al fin y al cabo ya, hombre, los circuitos grandes, sobre todo el PGA Tour y el European Tour, en circunstancias normales, tienen torneos casi todo el año. O sea, de las 52 semanas, pues estamos hablando de 48, 47, si contamos todos los medios y tal. Con lo cual, bueno, pues es comprensible, ¿no? Que algunas semanas se quedan libres. Estamos aquí hablando a lo mejor de 4 semanas a lo sumo, de decalaje entre el PGA Tour y el circuito europeo. Y eso, si no se quedan más torneos del PGA Tour, como el John Deere, con lo cual a lo mejor tiran por la calle en medio y no le dan mucha no le dan mucha importancia, porque realmente yo creo que lo de la Ryder hay que olvidarse de ello. O sea, el sistema de clasificación para la Ryder no va a tener nada que ver con el que es actualmente. Con lo cual se van a inventar algo, van a aumentar las plazas de las que disponen los capitanes si finalmente se juega.
y poco más. Entonces, el acceso para lo demás, para el ranking mundial, o sea, el acceso del ranking mundial para majors y tal, seguramente no lo alteren. Además, hay que tener en cuenta otra cosa. De los 4 majors, 3 se siguen celebrando en Estados Unidos, con lo cual, pues hasta cierto punto también es natural, entre comillas, aunque no sea del todo justo, que los torneos del circuito estadounidense, pues sí, sigan contando un poquito más y que tengan los jugadores que tengan tarjeta del circuito estadounidense, pues tengan ya ese mes de partida anticipada, por decirlo así. Porque la realidad puntual además puntúan bastante más que los del European Tour, ¿no? Teniendo en cuenta ya desde el punto de vista de la inscripción, más la categoría de los torneos, ¿no? Suele ser así, sí. Las excepciones es lo contrario, cuando un torneo del circuito europeo se equipara, ¿no? al del PGA Tour. Por otro lado, hablando de los majors, hay que recordar que el Masters ya está cerrado, ¿eh? El field del Masters, o sea que ahí no puede entrar nadie, tampoco no tienen problemas con el ranking mundial el Masters, pero sí, en este caso, evidentemente, el US Open, que todavía no ha dicho cómo va a alargar o a ampliar esas exenciones para completar los que no entran por las previas, que no hay previa para el US Open, como ya hemos comentado, y el PGA Championship. Vamos a ver qué hace finalmente y cuándo cierra el plazo y van entrando los jugadores, que eso sí que se debe ir ya sabiendo en breve, porque el PGA Championship es el primer grande y es en mayo, y es en agosto. Españoles implicados, ¿no, Alejandro? Sí, ahí tenemos sobre todo a Adri Arnaus, ¿no? Que está en torno al puesto 100 del ranking mundial, creo que es el 108, me parece, ahora mismo el ranking mundial, o el 106, mientras que Jorge Campillo tiene su plaza asegurada porque está entre el 84, creo que está ahora mismo. Entonces, que los majors no afecta a todos, sino que afectaría al US Open y al PGA Championship, así que ya veremos. Oye, hay una cosa curiosa. A ver cómo... ¿Vas a hablarnos de Septiembre Negro? ¿O no? Iba a hacer un comentario antes de Septiembre Negro. Lo aplazo un minuto. Simplemente que hay una cosa que me parece curiosa, que es cómo se van a organizar esas 6 semanas los jugadores con sus caddies, por ejemplo, ¿no? O sea, me consta que hay algún jugador que se está planteando irse en coche desde España directamente al Reino Unido, ya con su caddy, comparten el coche y ya directamente van a hacer todos los torneos en coche y compartiendo el hotel. Hay caddies, por ejemplo, que dicen que está muy bien lo de estar en el mismo hotel, pero que igual la factura les crece un poco más de lo habitual, ¿no? Hay que tener en cuenta que los caddies van sobreviviendo, ¿no? Y gastando el mínimo posible, pues para tener más ingresos, ¿no? Al final de año, y muchas veces pues comparten apartamento, comparten habitación. No va a ser posible todo eso, evidentemente, tal y como están las normas sanitarias. Van a tener que ir a su propia habitación y a un hotel que van a cerrar para el torneo, ¿no? Con lo cual, bueno, va a ser curioso también ver ese día a día de la infraestructura del circuito europeo, ¿no? Pues sí, efectivamente. Además, hay otra serie ya hay una cosa que me llama bastante la atención. Lo trató el doctor Andrew Murray, que es el encargado del circuito europeo para coordinar todas las medidas y los protocolos de seguridad y de sanidad. Y es que se dijo que todos los jugadores, o todo el personal que se pusiera en camino hacia un torneo, iba a pasar una prueba antes, o sea, al salir de su país, en su propio país. Entonces, yo, mira, ahí anduve un poco lento y no planteé la pregunta, que es cómo se va a coordinar eso. Supongo que, no sé, evidentemente el circuito europeo tiene personal desplazado en casi todos los países, tiene incluso sus empresas montadas, sus oficinas montadas, pero claro, hay que coordinar esas pruebas con todos los jugadores y con los caddies que se ponen en camino hacia Inglaterra. Se supone que un jugador o un caddy que pinche en bola en el tee del 1, antes ya ha tenido que pasar 2 pruebas. Un PCR en su origen y otra ya allí en el propio campo, que se le han sometido a una serie de cuestionarios, una serie de encuestas. Hombre. Y luego, con respecto al tema de los hoteles, 3/4 lo mismo. En principio solo se habló de un hotel cerrado y disponible para la organización de cada torneo. Sí, donde se meten los 500 exacto, esos, ¿no? Exacto, sí, exacto. Bueno, por cierto, lo de las pruebas y tal, Óscar, pues yo creo que simplemente tú tienes tu papelito y lo mandas al circuito europeo, ¿no? Con un email, vamos. Dices, mira, aquí tengo mi certificado de que he pasado esta prueba y que me ha dado negativo. Entonces ya puedo viajar. Sí, supongo que con eso será suficiente, ¿no? Supongo que sí. Lo único que tiene ese coste lo tendrá que asumir el circuito. Entiendo. Eso sí, claro, la prueba, ¿no? El coste de la prueba. Sí, claro, obviamente. Eso lo tendrá que coordinar el circuito europeo. Entendemos que sí, claro. O no, a lo mejor el circuito europeo dice, oye, el que quiere jugar que se haga la prueba.
Sí, pero algo parecido relataba Vicente en golf con Mike Kerr, ¿no? Con el Cádiz de Sergio y la odisea del viaje que tuvo que hacer desde el punto de vista de eso, ¿no? De reconocimiento médico antes, reconocimiento porque tienes que hacer escalar un país, reconocimiento, y eso luego una lista tal y cual, ¿no? Y eso con 1000 ayudas, Corte, con 1000 ayudas del PGA Tour, el gobierno de Estados Unidos volcado para que puedan ir allí los que tienen que jugar, en fin, que si no hay ayudas, pues ya os podéis imaginar. Vamos con el tema que abría David, que me parece muy muy interesante, el septiembre negro. Vamos a decir septiembre negro y noviembre en blanco, porque no han puesto ningún torneo en noviembre, y en septiembre es la gran patata caliente, ¿no? del circuito europeo. Nadie quiere ir en ese mes de septiembre, y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué no quiere ir ningún torneo en septiembre? Pues precisamente por lo que estamos hablando, porque se juega el US Open en la tercera semana de septiembre, del 17 al 20 de septiembre, y se juega la Ryder Cup, en teoría, la semana después del US Open. Además de que las 3 primeras semanas de septiembre son los anteriormente llamados playoffs de la FedEx Cup, que ahora no son ya playoffs de la FedEx Cup, pero siguen siendo torneos muy buenos, muy bien dotados, y donde van a ir los mejores del mundo. ¿Por qué es la patata caliente? Pues porque evidentemente ningún promotor en su sano juicio, podríamos decir, y ningún patrocinador quiere ahora mismo que su torneo sea en septiembre, porque... Bueno, la prueba que es la gran patata caliente es que el European Tour se ha apresurado a quitar de ahí en medio a su torneo bandera, que es Wentworth, ¿no? Exacto. El BMW PGA Championship. Y lo ha sacado allí corriendo, pero vamos, corriendo como alma que lleva el diablo. Sí, la ha sacado precisamente... Era lógico, lógico, ¿no? También que el European Tour proteja, ¿no? A su torneo estrella, ¿no? Su torneo, sí. Pero no... realmente, ¿qué es lo que va a pasar, no? Que no sé, sospecho que le van a caer... nadie lo tome como peyorativo. Sospecho que ahí va a caer el Portugal Masters, no sé por qué. Sí. Porque, bueno, pues porque al final esto es una cuestión de contrapesos, ¿no? ¿Quién tiene más influencia a la hora de exigir? Por ejemplo, pues Valderrama quiere salir de ahí huyendo también, ¿no? Y viendo el calendario, a mí se me ocurre, ¿no? Como una alternativa que se le puede plantear al European Tour desde aquí, desde este podcast, precisamente, una pequeña gira española, ¿no? En el mes de noviembre, por ejemplo, ¿no? Open de España y Valderrama. Y Valderrama. No estaría nada mal. Hombre, no estaría nada mal. En noviembre está el Masters también. En noviembre está el Masters, sí. Y hay que buscarle hueco a Irlanda, que Irlanda está. O sea, Irlanda hay que contar con ese torneo. Y el que parece que se va a caer es Italia, ¿no, Óscar? Da la sensación de que el Open de Italia por lo menos no está seguro. A pesar de que es Rolex Series, no lo olvidemos, porque Italia es... sede de la Ryder Cup en 2022, tiene torneo Rolex Series, pero no está muy claro que se vaya a jugar el torneo en Italia, ¿no? Sí, eso parece. Está quedando en un segundo plano. Casi nadie habla del Open de Italia, y se supone que es un torneo que efectivamente por bolsa de premios y por trascendencia de cara a la próxima Ryder que se celebra en Europa debería estar en el primer plano, y sin embargo siempre en estas conversaciones previas, estas semanas previas de reorganización del calendario, los 2 torneos que parecían intocables de las Rolex Series, aparte del tramo final, que ya tenía, enseguida se vio por ciertos movimientos que tenían ya asignada su plaza en el calendario, eran Escocia e Irlanda. El de Italia no se ha hablado apenas y no es buena señal. Claro. Oye, vamos a ver cómo... Y Turquía se ha limpiado también, Turquía, ¿no? Está limpiado, sí, efectivamente. También, es verdad, perdón, que he dicho 3 fechas, pero no. Al Alfred Dunhill, ayer no le daban todavía fecha, sin embargo en la página de European Tour mantienen del 1 al 4 de octubre, aparece. Pues por si las moscas, ¿no? Que también es significativo que lo mantengan ahí, O sea, porque... Sí, ayer se mencionó hubo una de las preguntas que giró alrededor del Alfred Dunhill. Precisamente también se habló de la posición del Open de Escocia en octubre, si podía suponer algún problema en el aspecto meteorológico. Y bueno, el hecho es que el Alfred Dunhill siempre se ha jugado más o menos en esas fechas, y además ha sido en 4 campos de la rotación del Open. Yo no recuerdo, hombre, sí ha habido problemas de viento y de lluvia, pero no recuerdo. Frío tela, Y frío pelón. Sí. Se pasa un frío. Pero bueno, el caso es que se han podido sacar adelante ese torneo en esas fechas desde hace bastantes años. Sí. No sería raro que... La cuestión está en que considerando el septiembre negro y que octubre anda bastante ocupado también, bueno, realmente lo ideal, ¿no? Barriendo para casa sería tener esos 2 torneos
en España en el mes de noviembre, ¿no? Estaría muy bien, además, ¿no? Concretamente, David, las 2 semanas después del Masters. Sería, yo creo, pelotazo. O sea, por ejemplo, ¿no? si consiguen... Sí, yo creo que en Madrid todavía a 20 de noviembre se puede jugar con cierta, ¿no? Hombre, depende del día, ¿no? Pero que sí, pero como poder jugar puede, seguro, hombre, sí. A ver, no vas a pasar más frío en Madrid en la segunda quincena de noviembre que en Escocia en octubre. Sí, o sea, está claro, sí. Y aparte sería una especie de continuar un orden natural, ¿no? Porque creo recordar que hace 2 años, ¿no? Volvíamos del Máster y era el Open de España a Madrid, ¿no? Exacto, es verdad. Sí. Sería curioso. Que ganó Jon Ram, de hecho. El primer Open de España que ganó Jon Ram fue así, viniendo de Augusta, vamos. Sí. Efectivamente. No, lo que hay que recordar también que en el mes de octubre, ¿vale? Que no lo hemos dicho porque no pertenece al circuito europeo propiamente, pero que también está el HSBC Champions, que se nos ha caído, por cierto, que es en China, Vamos a ver si se mantiene también y si no se cae, en Shanghái, del 29 de octubre al 1 de noviembre. Ese torneo también está de momento confirmado y no se cae, y también están confirmados 2 de las últimas series finales del circuito europeo, es decir, la final del DP World Tour Championship, que se jugaría del 10 al 13 de diciembre, y la semana previa, del 3 al 6 de diciembre, el Nedbank Golf Challenge de Sudáfrica. Es decir, el circuito europeo acabaría el 13 de diciembre. Y como dice David, vamos a ver alrededor del Masters qué torneos se meten, y ojalá pueda ser los torneos de España. Porque hay que decir una cosa, septiembre, aparte de tener evidentemente el cartel más bajo, vas a tener un cartel peor porque van a estar todos en Estados Unidos todavía, los grandes. Tienes el problema añadido de que es pronto, o sea, que septiembre no deja de ser todavía pasado mañana, como quien dice, y sobre todo mucho antes que noviembre, ¿no? Con lo cual es mucho más fácil que en septiembre no se pueda jugar con público, con lo cual ya estás haciendo una faena muy grande, que en noviembre, ¿no? Que en noviembre todos pensamos, evidentemente aquí nadie tiene una bola de cristal para saber si va a haber un rebrote en octubre, y entonces todo esto se va a tomar por saco, ¿sabes? De los planteamientos que hagamos. Pero obviamente, a priori, parece más posible que en noviembre se pueda jugar con público que en septiembre. Sí, el Open de España, por ejemplo, que tiene la vocación que tiene, como ya vimos con su nuevo promotor, es que o sea, ya podemos descartarlo para septiembre si no se puede jugar con público, porque ese torneo o se juega con público o no se va a celebrar. Exacto. Porque esa es la vocación del nuevo promotor, o sea, el hacer caja también precisamente con el movimiento que hay, ¿no? Sí. Durante la semana, ¿no? Sí, las carpas de hospitalidad, ¿no? Y los clientes y las carpas, empresas. Restauración, claro. tracatrá, ¿no? Sí, entonces, bueno, por eso te digo que o vemos el Open de España en noviembre o realmente ya no lo vamos a ver. Y dentro de lo azaroso y cambiante de la situación, a lo que ya nos hemos referido varias veces, el tema público es un tema que, vamos, lo mismo, ¿no? Pues que va a ir teniendo una montaña rusa en su recorrido. Un ejemplo claro, llevándolo a otro deporte, os lo puedo ofrecer de esta misma semana con el mundo del baloncesto. Se ha suspendido la Euroliga y Jordi Bertomeu, el CEO de la Euroliga, habló de cara a la próxima temporada, que iban a empezar el 30 de septiembre y 1 de octubre, diciendo que en campos ya con público y en otros con restricciones. Y la propia ACB trabaja sobre un panorama de empezar octubre, mediados de octubre, con los aforos en la mitad, por lo menos, de los pabellones. Una opción. Con lo cual, cuando nos habían dicho que en 2020 ya no íbamos a ver público y estas cosas, no sé cómo quedará, pero por supuesto que son puertas que tiene que tener abiertas también el mundo del golf, está claro. Sí. Tiene la ventaja el mundo del golf que es al aire libre y que el espacio es enorme. Entonces, es verdad que ahí hay un poquito más de margen, ¿no? que en un pabellón de baloncesto. Es más negociable, con las autoridades sanitarias, digamos. Puede colar más, porque a la hora de la realidad, yo no me imagino a la gente en un campo de golf, no porque sea un campo de golf, manteniendo las distancias. Eso es lo mismo que cuando están hablando de los conciertos musicales. En cualquiera de las salas que solemos ir a ver conciertos, que es un aforo de 400, 500 personas, aunque pongas 200, no les vas a poner una X en un concierto de rock. Y automáticamente, en cuanto suene el primer riff de guitarra, va a ir todo el mundo para adelante, ¿no? Cerca del escenario. Los mos esos, con las pelotas esas huecas, hinchables, ¿no? Eso es. Tengo una duda, Óscar. No sé si en la rueda de prensa se ha comentado algo, ya es por fiarlo demasiado largo, de cara al año que viene, desde el punto de vista de si hay algún riesgo de que Rolex continúe o no continúe con su programa, si todavía tiene un contrato en vigor. Evidentemente, en este tipo de circunstancias
dantescas para la ciudad, curiosamente, las marcas de lujo suelen salir reforzadas o a priori no sentir tanto la crisis. Sin embargo, los patrocinadores medios de empresas que todo el mundo conocemos, automovilísticas, de seguros, tal y cual, como les ha zurrado fuerte y han tenido que hacer en muchos casos muchos reajustes, luego se pueden plantear la idea de a ver si les parece no amoral o igual a nivel de imagen un poco extraño el seguir apostando y seguir invirtiendo. No sé si hay algún pálpito sobre eso. Pues ayer no hubo ninguna mención específica a la prórroga del patrocinio de Rolex. Sí es cierto que Keith Pelley, en todas sus intervenciones y en esta, en la que se tuvo lugar ayer, es muy cuidadoso y siempre procura hacer una mención específica de los patrocinadores principales del circuito, y mencionó a Rolex, pero como también mencionó a Aberdeen como patrocinadora del Open de Escocia. O sea, todos los torneos que fueron mencionados, o todas las, al fin y al cabo se habló bastante de las Rolex Series. Entonces sí, Keith Pelley mencionó a Rolex, pero para agradecerle su apoyo en estas circunstancias tan complicadas. Pero no se habló específicamente de su patrocinio y de cara al futuro. Hombre, a mí a bote pronto no me extrañaría nada que el año que viene sí se vea menguada la bolsa de premios de los Rolex Series. No me extrañaría nada. O sea, que sí, que en lugar de tener esos $7 millones de mínimos, ¿no?, que tiene ahora mismo, ¿no?, que se viera reducida. O sea, sería bastante lógico, pero bueno, ya veremos. Da toda la sensación, ¿no? Da toda la sensación de que, no quedaba absolutamente ninguna duda de qué circuito tiene más músculo, ¿no?, financiero y de todo tipo, infraestructura y tal. Pero bueno, es que ahora ya, insisto, no había ninguna duda, pero por si la hubiese, ¿no? Sí. Estamos todos ilusionados, ¿no?, con el retorno de la actividad, de la competición, pero realmente está muy parcheado, ¿eh? El circuito europeo ahora mismo lo ha sufrido tremendamente si lo comparamos sobre todo con el PGA Tour, que no sé, parece que se quita el polvo de las sombreras así con tranquilidad. Bueno, sí, es una pandemia y se quita así. Es otra cultura, ¿no, David? Aquí sería impensable en Europa lo que acaban de hacer con los dos torneos estos benéficos que han hecho, ¿no? No sacar 5 millones, otro 20 millones y una empresa cervecera de $20 millones y un tío mete un hoyo en uno, sea difícil o no sea difícil. Quiero decir, las cantidades da la sensación de que allí no importan, o son residuales o son superficiales. Otra cosa es, no tengo ni idea. No, y la fidelidad y el compromiso. La fidelidad y el compromiso de los sponsors, ¿no? Claro. Por ejemplo, John Deere ayer en el comunicado cuando cancelan, como otros que han cancelado, y entiendo que además era así, o no sé si es un brindis al sol de cara a la galería, ¿no? Pero lamentan por los fans, por tal y cual, y automáticamente lo dice, y lamentamos por no poder afrontar, aunque intentaremos hacerlo de otra manera. De hecho, han abierto una serie de captaciones de dinero, porque la parte importante que tiene de cada torneo, del presupuesto de cada torneo, que va a causas benéficas, ¿no? Y eso es lo que más les... Lo tienen muy claro, Corti, ¿eh? Es que es una de las grandes maniobras estelares de la humanidad, lo que hizo el PGA Tour, de unir la causa benéfica a los torneos, porque hay muchos patrocinadores que han entrado por ahí, porque primero porque evidentemente la imagen que da la empresa, ¿no?, de todo lo que se recauda, y después porque evidentemente ayuda mucho a la comunidad, muchos más voluntarios, en fin, la verdad es que es una... Y no es un lavado de imagen al uso en un sentido. La gente se tiene que dar cuenta, que mucha gente aquí no es consciente, de que en Estados Unidos el golf no es un deporte elitista, sino que es un deporte tremendamente popular. Sí, completamente. Otra cosa, un detalle, para ir acabando, ¿vale? Que yo creo que hemos tratado ya casi todo, pero esto no es que sea una gran novedad, porque más o menos se venía avanzando que iba a ser así lo hemos ido publicando en las últimas semanas, pero va a haber campeón de la Race to Dubai, lo cual a mí, sinceramente, me parece bastante bien. O sea, ¿por qué no va a haber un campeón de la Race to Dubai, aunque sea de media temporada, pero al fin y al cabo ha sido el mejor durante 2020, por muy extraño que sea? No va a haber escuela de clasificación, ya es seguro que no va a haber límite de torneos mínimo, obviamente, para mantener la tarjeta y seguir siendo miembro, y vamos a ver qué pasa con el Challenge, ¿no? Se les va a premiar de alguna manera, pero todavía el circuito es reticente para decir qué es lo que va a hacer para premiar a los mejores del Challenge. ¿Qué os parece a bote pronto estas medidas? Bueno, yo creo que eran esperadas, ya estaban casi todas anunciadas, ha sido la confirmación. No, la crónica era una muerte anunciada, porque tampoco nos vamos a poner tan tremebundos, pero bueno, no nada sorprendente, la verdad. Sí. Es lo que se esperaba y lo lógico, ¿no? Por otro lado, parece que es lo normal. Puede que sea injusto para alguna gente, pero a fin de cuentas yo creo que un pequeño síntoma de normalización
es dar por acabada una temporada con un campeón, con una clasificación de alguna manera, ¿no? Con todo lo que ha pasado y siendo, bueno, pues con méritos relativos desde el punto de vista que nos ha jugado todo, ¿no? Pero a fin de cuentas, lo que tú comentabas, ¿no? Mientras se ha podido jugar, ha habido gente que ha sido la mejor y mira, pues hay que premiarlo, ¿no? Claro. Sí, ¿no? Y luego en los torneos, aunque sean, bueno, aunque no tengamos la absoluta seguridad, pero ganan en emoción, ¿no? O sea, exacto, y eso, ahí también entran también la voz de los sponsors, ¿no? Sí. Cuantas más la prebendas tele. le des, exactamente, la tele y los sponsors, ¿no? Y, bueno, que al final, la final de Dubái va a ser una final con cierta emoción, donde va a haber algo en juego y nombres exacto. Por aquí y por allá, ¿no? De posibles candidatos y demás, ¿no? Que siempre, pues, le da gancho, ¿no? Digo, no sé si tenéis de acuerdo rápidamente, pero da la sensación de que con esta interrupción vamos a salir beneficiados los espectadores desde el punto de vista de que los jugadores van a ir a saco. Entre el tiempo que han estado parados, las ganas que tienen y sobre todo que tienen muy pocas oportunidades ahora de arreglar sus temporadas desde el punto de vista de imagen, económico y tal y cual, vamos a ver mucho más, va a haber mucha más inscripción, por ejemplo en la PGA, en torneos va a ser más importante, ¿no? Porque quedan pocos y los quieren jugar la mayoría de ellos. Vamos a divertirnos más. A mí la sensación que me da, no sé cómo lo veis vosotros, es que el que haya estado muy hábil en esta época, se haya preparado bien, llegue bien a este reinicio, digamos, de temporada, a mí me da la sensación de que se puede forrar, porque creo que va a haber muchos más jugadores de lo habitual despistados. O sea, despistados en el sentido de, bueno, esta temporada cuenta, pero no pasa nada porque no pierdo la tarjeta, porque el año que viene la tengo, porque sigo estando en el PGA Tour, porque sigo estando en el European Tour. Entonces, yo creo que inconscientemente va a haber algún que otro jugador, bastantes, yo creo, que van a estar un poco como más lacios. Y yo creo que el que esté con el colmillo afilado puede aprovechar y sacarle mucho rendimiento a estos meses que quedan. No sé si lo veis más o menos así. Sí, yo lo veo así y además lo llevo o lo concreto en los majors, ¿no? Que al final se van a jugar 3, ¿eh? Sí, sí. Y creo que lo habíamos tratado también en algún podcast, ¿no? De eso, ¿no? Que estos jugadores grandes, bueno, pues nos vamos a referir a John y a Sergio, venga, que son, y a Rafa incluso, ¿no? Que son los españoles fijos ahí en estas grandecitas. Si andas despierto, si de verdad, bueno, pues lo que tú comentabas ahora, Alejandro, si de verdad estás muy metido, has conseguido seguir metido ahí y has conseguido darse paso adelante antes que los demás, ojo, porque nos podemos llevar alguna sorpresa en ese sentido, ¿no? De que alguien te venga y te gane 2 majors este año, ¿no? Sí. Otra cosa es el estado de forma, perdona, Óscar, pero da la sensación de que los grandes tendrían que estar como llenas, ¿no? ¿El qué? Perdón. Aquí, sí, puede ser. Estados de forma que los grandes jugadores, los favoritos, el top 20 del mundo, tendrían que, lo puedo ampliar al top 40, tendrían que estar como llenas en cada torneo, ¿no? Bueno, nunca yo se tengo sabe. mucha curiosidad por ver si pasa algo de lo que dice David, ¿no? Que haya algún tapado que por preparación o por ganas o por mentalidad llegue y sorprenda. Y también lo contrario, de encontrarnos con algún jugador que no está en la situación mental adecuada para afrontar alta competición. Sí. Y de repente pues encuentres a gente con mucho renombre y mucho peso que no se le ve con buena disposición en el campo, ya sea física, mental o técnica. Sí, así que esa es la gracia. Yo iba por ahí, ¿no? Que lo ha explicado mucho mejor Óscar, ¿no? El sentido de un tapado que evidentemente estará entre el 5 sí, claro, del mundo, ¿vale? Pero sí, un tapado que le haya cogido la ventana más. Pero apunto un dato más. ¿Y si viene Tiger y gana los 3 grandes? Sí, también. Oye, jugó muy bien el otro día, Jugó muy bien el otro día. No, y es algo que me espero de este jugador. O sea, que él sepa ver una oportunidad donde otros han visto dificultades, lío, despiste y demás, y que él tranquilamente agazapadito en su madriguera, en su morada, venga y se ponga a zarpazos a diestro y siniestro y llegue. Bueno, precisamente si él se distingue por algo es por ser capaz de tener una preparación mental, ¿no? Sí. Yo tengo curiosidad de los primeros torneos de una cosa, que será una chorrada, pero es desde el punto de vista mental, lo que comentáis, en un sentido. Teniendo en cuenta las limitaciones de personal que va a haber muchos jugadores que de alguna manera van a estar fuera de su hábitat. No van a tener familia al lado, no va a tener... Oye, una cosa, Corti, perdóname que te interrumpa, hombre. Alejandro y Óscar, qué decepción. O sea, después de decir esto de Tiger,
O sea, cualquiera de los tres, estoy convencido, nos esperábamos que Corti iba a saltar diciendo ¿y por qué no John? ¿Y por qué no va a ser John quien gane los tres grandes? ¿Por qué no va a ser John Ram? Porque sé que va a ganar dos y no soy como vosotros de decirlo para luego recuperar este trozo del podcast. Yo lo dije. David Durán dijo que nadie iba a ganar los tres grandes. Qué excepción, de verdad. Estoy muy hundido. Pero no le vamos a mandar el corte a John, ¿no? No es nada personal, David, no es nada personal. Perdóname. No, pero, oye, interesante, también el comentario que hacía Corti. Es verdad, vamos a ver cómo responden los jugadores fuera de su zona de confort, como se suele decir ahora los cursis, ¿no? Totalmente. Fuera de sus equipos. Fíjate lo que les cambia a la película en una cosa, por ejemplo, si al final se cumple, Cada uno se busca la vida generalmente, se alquilan unas casas muy buenas, muy poquitos están en hotel, alguno en algún motorhome. Si ahora se mantiene el protocolo de la PGA, todos juntos, de mantenerlos a todos en el mismo hotel, de entrada ya es un cambio radical, tremendo, ¿no? Vas a tener que estar de alguna manera viendo a tu competencia constantemente, sí. ¿no? Todos, y comiendo con ellos, cenando con ellos, porque no pueden salir a cenar fuera del hotel, tienen que cenar en el mismo hotel. Entre ellos el gran Tiger Woods, que va a ganar 3 Majors este año. Oye, no me resisto a acabar este podcast sin hacer mención a una cosa que yo creo que a todos los que estamos aquí hablando ahora mismo nos duele especialmente. A ver, yo estoy viendo el calendario del circuito europeo, que es de lo que hemos estado hablando hoy, y veo 6 torneos en Inglaterra, entre Reino Unido, entre julio y agosto, más en octubre. Y 9 hasta octubre. Eso, ¿no? Y ahora, más 3 más en octubre, el Scottish Open, el Wentworth, no se ha quitado todavía el Dunhill Links, y ahí que nos han cancelado el Open Championship. Yo creo que es que de verdad, me duele mucho. O sea, bueno, estamos viendo la reacción de los medios franceses respecto al haberse precipitado, ¿no? En dar por concluida la temporada de fútbol, ¿no? Sí, exacto. De la primera división, digamos, ¿no? Solo va a tener un pase en caso de que los otros majors en Estados Unidos no se hagan con público. Si no se hacen con público, tienes esa excusa, ¿no? Esa manoletina para decir... Pero ni por esas... la hace sin público. Se han disputado otros, ¿no? Pero ni por esas, porque si un torneo nos lo podíamos imaginar, ninguno, ¿no? Pero si alguno nos lo podíamos imaginar sin público, era el British, ¿no? Sí, está claro. Es una pena, la verdad que es una pena, y yo creo que todo este calendario que ha presentado el circuito europeo le hace un flaquísimo favor al Royal Ancien. O sea, al revés, yo creo que lo que hace es ponerles contra el espejo y volver a hablar de lo mismo, ¿no? De poderosos caballeros con dinero, ¿no? Al final han preferido coge el dinero, toma el dinero y corre, y el año que viene volveremos a Royal St. George, así que... Me imagino que el año que viene les saldrá la póliza por un pico, ¿no? Me imagino. Y hablando de dinero, tenemos que enganchar a alguno de los jugadores españoles y preguntarle por su asesor fiscal. Porque a ver cómo se apañan el asunto de las declaraciones de la renta con 9 torneos en Inglaterra el año que viene. Es un asunto muy delicado. Porque, recordemos, si no estoy equivocado, que a lo mejor han cambiado las leyes fiscales, se supone que por cada semana que pasas en Inglaterra, pues te graban también, aparte del dinero que tú ganes en esa semana de competición, la parte proporcional a los ingresos totales que tengas por patrocinios. Con lo cual, pues 2 meses en Inglaterra pueden suponer un buen agujero para todos los jugadores del continente, ¿no? Sí, ainteresante apunte contable para acabar del querido ¿Dónde se cotiza, Oscar? Que no tengo... ¿El qué? ¿Cómo que dónde se cotiza? ¿Dónde cotizan los jugadores? ¿Dónde cobran los premios o dónde cobran y dónde viven? Residen? Donde cobran sí, hay sistemas de doble imposición, hay acuerdos entre países y tal, pero... Los españoles, por ejemplo, donde un John Ram, un Sergio García, Sergio está afincado en Zúrich, en Suiza, pero John, que está en Estados Unidos, cotizaría todo allí, lo desconozco. Es que no sé. Es que depende del país, es lo que ha dicho Óscar, hay diferentes tratados y diferentes tratamientos fiscales. Por ejemplo, creo que lo de Australia es una tragedia cuando vas allí a jugar. Sí. Te quitan la mitad del premio. Y después tienes que tributar allí, aquí. luego te quitan aquí, luego... Es terrible. Yo sé que la PGA, lógica, te quitan, depende además del Estado.
En cada estado hay una presión fiscal distinta y dependiendo de dónde juegues, te quitan más, te quitan menos. Claro. Y los torneos en los que sales peor parado, pero con mucha diferencia, son los que se juegan en California. Bueno, pues ya ven, aquí es que acabamos hablando hasta del impuesto de la renta. Así que esto es bola provisional. Este es el podcast de Ten Golf. Que señores, que nos tenemos que ir yendo, que ha sido un placer, pero se nos acaba el tiempo de este capítulo. Bueno, eso y que nos esperan en el Tee del 1. Eso y que nos esperan en el Tee del 1, efectivamente, para seguir dando a la bolita, a ver si nos hace un poquito de caso hoy. David Durán, Óscar Díaz, José Manuel Cortizas. Corti, muchísimas gracias por haber estado aquí y seguimos hablando y seguimos en contacto. Muy bien, un abrazo fuerte a todos. Pues eso haremos. Hasta luego.